Continuando la clase de dispositivos mecánicos, vamos a ver a continuación selección de rodamiento. Para la selección de rodamiento debemos tener en cuenta siempre una serie de variables para la selección. Además, hay que considerar el lugar donde se va a alojar el rodamiento, teniendo en cuenta que son piezas intercambiables. En el lugar donde se aloja un rodamiento, debemos tener condiciones adecuadas para los mismos para que tengan una vida útil larga del rodamiento. Los contaminantes, la falta de lubricación, las impurezas que puede haber en el ambiente pueden ocasionar que se acorte la vida útil del rodamiento. Para la selección hay que tener en cuenta los comportamientos dinámicos, y para el comportamiento dinámico hay que considerar el espacio disponible para donde se alojará el rodamiento, las cargas, magnitudes y direcciones. Podrían ser cargas axiales o radiales, la desalineación, la precisión y rigidez, las velocidades, la temperatura de funcionamiento y los niveles de vibración. Los contaminantes y el tipo de lubricación son factores esenciales para la vida útil del rodamiento. Además de los factores dinámicos a tener en cuenta, podemos considerar otros factores como son la forma y diseño adecuado de otros componentes que interactúan con el rodamiento, los ajustes, los juegos internos, es decir, cuando alojamos un rodamiento en un agujero o el mismo aloja un eje, hay que considerar los juegos internos y la precarga del rodamiento, los dispositivos de fijación, los sellos adecuados, tipo y cantidad de lubricante y instalación y método de desmontaje. El montaje y desmontaje es importante efectuarlo de manera adecuada. Los rodamientos tienen dimensiones generales que son características normalizadas, digamos, a nivel internacional. Los rodamientos tienen medidas exteriores e interiores. Tenemos el diámetro del agujero de minúscula, el diámetro exterior de mayúscula, la anchura, altura, que está determinada por B, C, T o H. Acá podemos ver B en un rodamiento radial, en cambio en un axial va a estar determinada por H y puede ser que también esté determinada por la letra T, T o H. Tenemos la altura en el caso de un rodamiento axial. Y después tenemos también las dimensiones de los chaflanes con R. La selección de un rodamiento está basada en los factores que nombramos anteriormente, y esa selección tiene una designación. El rodamiento tiene grabado en el exterior del mismo unos códigos que son la designación del rodamiento. En este caso estamos trabajando con un manual de la empresa SKF que fabrica rodamientos a nivel internacional, y la codificación normalizada internacionalmente tiene una serie de códigos y letras. Tiene un prefijo que puede estar o no, tiene un espacio de separación, tiene una designación básica, una serie de letras y números, un espacio o barra inclinada y después un sufijo con otros códigos y letras.
Acá podemos visualizar el código con letra X, donde vamos a continuación a explicar qué significa cada letra o número de la codificación. El primer dígito contempla el tipo de rodamiento. Habíamos visto en la clasificación de rodamientos que existían muchas variantes en cuanto a los tipos de rodamiento. El tipo de rodamiento se clasifica en números 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 8 o letra C, N, N, QJ. Rodamiento, por ejemplo, el número 0. Número 0 va a indicar rodamiento de 2 hileras de bolas con contacto angular. Número 1, rodamiento de bolas a rótula. Número 2, rodamiento de rodillo a rótula. Número 3, rodamiento de rodillos cónicos. Número 4, rodamiento rígido de 2 hileras de bolas. Número 5, rodamiento axial de bolas. Y número 6, rodamiento rígido de una hilera de bolas. Número 6 generalmente es el más común. Y así sucesivamente con el resto de los rodamientos. El siguiente dígito, dependiendo si es un rodamiento axial o radial, nos va a estar indicando las dimensiones de la anchura o altura. En caso de ser radial, nos va a estar indicando la serie de anchos del rodamiento. Y en caso de ser un axial, nos va a estar indicando las series de alturas del rodamiento. Estas series van indicadas con números. Más adelante veremos la tabla cómo se identifica. El siguiente código va a estar determinando la serie de diámetros D. Habíamos dicho que D era el diámetro exterior. Del diámetro exterior, B la anchura, H la altura. D minúscula, diámetro interior. Y por último, el tamaño del diámetro interior. El tamaño del diámetro interior es, digamos, muy importante. La codificación del tamaño viene indicada por 2 dígitos. Esos 2 dígitos hay que multiplicarlos por 5. Es decir, cuando tenemos un número en estos 2 dígitos, hay que multiplicarlo por 5 y no va a estar indicando el diámetro interior del rodamiento. Como dijimos, los últimos 2 dígitos de la designación básica identifican el código de tamaño del agujero del rodamiento. El código del tamaño multiplicado por 5 da como resultado el diámetro del agujero en milímetros. Pero hay una excepción. Cuando estos dígitos tengan 00, 01, 02 y 03, van a estar indicando directamente el diámetro interior. En el caso de 00 será 10 milímetros. En el caso de 01 será 12 milímetros. En el caso de 02, 15 milímetros. Y en el caso de 03, 17 milímetros. Esto es un estándar. A partir del 0,4 vamos a tener que multiplicar siempre por 5 siguiendo esta regla básica.
Ejemplos de designación de rodamiento. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de designación. Por ejemplo, 6205. El primer dígito nos va a estar indicando que es un rodamiento rígido de bolas. El segundo dígito nos va a estar indicando la serie de diámetros 2. Y los dos últimos dígitos habíamos dicho que debemos multiplicarlos a partir del 0,4 por 5. Es decir, en este caso 0,6 por 5 nos va a estar dando un diámetro de 30 milímetros. En las tablas de designación de SKF, fabricante de rodamientos, para un diámetro de 30 milímetros, la designación 6206 D tendrá un diámetro exterior de 62, una anchura de 16, una capacidad de carga básica dinámica de 20.3, 11.2 de carga estática, carga límite de fatiga, 1 kN de 0.475. La velocidad de referencia tendrá que ser de 24.000 RPM. Velocidad límite 15.000 RPM. La masa 0.2. Es decir, que ya el fabricante nos establece las características generales del rodamiento. Suponiendo que tenemos un rodamiento 6205, como dijimos anteriormente, 6 rodamientos rígidos de bolas, serie de anchura 0, serie de diámetros 2. En el caso de 505, multiplicamos por 5 por 5, 25, vamos a tener un diámetro de 25 y consecutivamente en la tabla vamos a tener determinadas las características generales del rodamiento. En este gráfico también podemos ver algunos otros códigos donde ya aplicamos letras, algún prefijo, por ejemplo N224E, donde N será rodamiento de rodillo cilíndrico con reborde en el aro interior, serie de anchura 0, serie de diámetros 2, el agujero está determinado por los dos últimos dígitos, 24 por 5, 120 milímetros. Las otras letras que continúan nos van a estar indicando otras características generales de los rodamientos. Por ejemplo, acá vemos otro ejemplo, 6205, con un código donde vamos a tener otras variantes en las designaciones. Vamos a tener, por ejemplo, materiales, tratamiento térmico, precisión, juego, funcionamiento, conjunto de rodamiento, estabilización, lubricación y otras variantes.